Hola, bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. Esta es una secuencia de videos del curso de física para estudiantes de secundaria. Hoy vamos a hablar sobre las magnitudes físicas. ¿Qué es una magnitud física? Abajo en la descripción de este video te voy a dejar el link de mi página web donde puedes ver en orden todos los temas del curso de física y también el link de mi app donde puedes descargar para poder ver videos y hacer exámenes del curso de física. Bueno, entonces vamos a hablar sobre las magnitudes físicas. Entonces, primero, ¿qué son las magnitudes? Tomado del diccionario de Oxford, nos dice que es propiedad de los cuerpos, es decir, es algo que se puede encontrar en el mundo natural, que puede ser medida, es decir, una magnitud es una propiedad de un cuerpo que es sujeto de medir. Y nos pone algunos ejemplos como el tamaño, el peso. Entonces viene algo interesante y es medir. Entonces, las magnitudes es aquello que se puede medir. Entonces viene el segundo concepto importante, que es medir. Medir es comparar una cantidad con su respectiva unidad, es decir, va a haber una unidad o lo que también llamamos en física un patrón de medida. Porque medir, muchachos, en matemáticas y también obviamente en física es comparar. Yo tengo un patrón de medida y lo que hago es comparar. Por ejemplo, cuando yo digo que un trozo de tela mide 25 centímetros fue porque lo comparé con un metro. Y el metro está dividido en centímetros. Con el fin de averiguar cuántas veces la segunda, es decir, la unidad o el patrón de medida, está contenida en la primera. Es decir, medir es comparar. Ahora, ¿qué es lo que se puede medir? Las magnitudes. Tercero, entonces, magnitudes físicas. ¿Qué es una magnitud física? Entonces, por la palabra magnitud sabemos de que es algo que se puede medir y es una propiedad de los cuerpos. Entonces, una magnitud física o cantidad física o propiedad física, también lo podemos ver así en este curso, es una cantidad medible, es decir, sujeto a medir, sujeto que se puede comparar con un patrón de medida, de un sistema físico a la que se le pueden asignar distintos valores como resultado de una medición o una relación de medidas. Las magnitudes físicas se miden usando un patrón que tenga bien definida esa magnitud y tomando como unidad la cantidad de esa propiedad que posea el objeto patrón. Por ejemplo, se considera que el patrón principal de la longitud es el metro en el Sistema Internacional de Unidades de Medidas. Bueno, para decirlo más sencillo, las magnitudes físicas, lo que vamos a estudiar en física, son aquellas cosas de nuestro entorno natural que se pueden medir. Por ejemplo, si estoy en un río, ¿qué puedo medir del río? Puedo medir el caudal del río, puedo medir la profundidad del río, le puedo medir la presión. Todas aquellas experimentos o transformaciones físicas. Recordemos que una transformación física es aquella donde la materia sigue siendo constante, es decir, estamos en el río, analizo en un punto del río y en otro punto pues sigue siendo el mismo río. Ya cuando la materia cambia son transformaciones químicas y eso se ve en otra asignatura que hace parte de las ciencias naturales como lo hemos visto anteriormente. Entonces esto fue tomado de Wikipedia, muchachos. De magnitud física, para que ya nos quede claro, son aquellas propiedades de los cuerpos que encontramos en el medio natural y que nosotros lo podemos medir. Por último, entonces viene el problema de medir, ¿sí? Porque no todo el mundo va a medir igual. Por ejemplo, alguien puede tomar un metro y medir en metros, medir en centímetros, otros pueden medir con pulgadas, centímetros, la cuarta, y eso va a generar un problema. ¿Cuál es el problema que va a generar? Que tenemos que ponernos de acuerdo para podernos entender. Voy a poner un ejemplo. Una vez un tío, cuando estaba en la finca y era mucho más joven, él me decía, bueno, vamos para X finca. Y uno le preguntaba, tío, ¿qué tan lejos está? Y él respondía muchas veces a tabaco y medio. Y uno quedaba como que tabaco y medio. Y sí, él simplemente cogía un tabaco, lo prendía y empezaba a caminar. Se fumaba todo el tabaco, empezaba el segundo tabaco y llegaba hasta la mitad y efectivamente llegaba uno a ese lugar. Pero obviamente, si él se va para otra región del mundo, o por ejemplo yo que era de la misma región y no la entendía, pues esa forma de medir distancias no es óptima. Entonces genera ese problema que si todo el mundo mide de forma como quiera o con el patrón de medida que él desee, por ejemplo en el caso de mi tío el patrón de medida era el tabaco,
pues va a ser difícil resolver situaciones problemas. Por eso necesitamos de un sistema internacional de medidas. Y también en los siguientes videos vamos a ver que necesitamos hacer conversiones. Por ejemplo, si un problema es medido en pulgadas y yo lo necesito pasar al sistema internacional de medidas, entonces tengo que cambiar de la forma como alguien midió, que como lo midió esa persona no me sirve. Y necesito ponerlo en un sistema que todos podamos entender. Entonces en los siguientes videos lo que vamos a ver es conversiones de unidades de medida, tanto de longitud, de velocidad, de tiempo, de muchas magnitudes físicas que van a ser muy importantes a través de todo este curso de física. El sistema internacional de medidas, como lo acabamos de mencionar, es la forma como nos ponemos de acuerdo. ¿Sí? Existe el sistema inglés, donde van a medir en yardas, en millas, en pulgadas, cuartas, pero nosotros no medimos de esa manera. Entonces, internacionalmente se sacó un sistema internacional de medidas. Entonces, en el caso de la longitud, que es medir la distancia de un punto a otro, nos pusimos de acuerdo a que la forma internacional de medir va a ser con el metro. Pero el metro tiene sus submúltiplos y sus múltiplos, entonces eso también va a ser algo difícil. Tenemos que aprender a hacer esas conversiones también, que obviamente en mi canal y en este curso lo vamos a ver. El tiempo, el patrón de medida va a ser el segundo. El patrón de medida de la longitud del metro, el patrón de medida es el segundo. También, al igual que la anterior magnitud física, tiene múltiplos y submúltiplos. La masa, que es la cantidad de materia, en el caso de nosotros es la cantidad de inercia. La unidad de medida va a ser el kilogramo. La aceleración, que son los cambios de velocidad, va a ser el metro por segundo al cuadrado. Entonces, cada vez que vayamos a ver un tema en física, nosotros decimos el concepto físico, y en el sistema internacional de medidas se mide así. Si hay otros sistemas de medida, le diré, allá se mide de la siguiente manera y la forma de convertir es de la siguiente forma, que va a ser muy importante aprender eso. También el sistema internacional de medida tenemos que la corriente eléctrica, la unidad de medida es el amperio. Algún día llegaremos a hacer ejercicios de corriente eléctrica. La presión, que se entiende como fuerza sobre área, es el pascal. La fuerza es el newton. La temperatura, los grados Kelvin. Profe, no entendí nada de esas magnitudes físicas. A medida que vayamos avanzando en el curso, vamos a ver, por decir algo, vamos a ver hidroestática. Entonces, ¿qué magnitudes físicas aparecen? Son estas, se dan la definición, que es cómo se miden y cómo se miden en otras partes, los múltiplos y los submúltiplos y cómo se hacen dichas conversiones. Espero que hayan aprendido mucho en el día de hoy. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y a visitar mi página web. Muchas gracias por ver este video.